por sus daños a la salud. Yo creo que ese es el enfoque ideal, porque entonces veríamos cómo drogas legales, como el tabaco o el alcohol, son mucho más dañinas, más perjudiciales que algunas drogas ilegales, como la marihuana, por ejemplo, en términos de salud individual y colectiva. Pero lo hace Oscar por una razón muy importante y me parece buena, didáctica. Él habla de los jugos del cerebro y de los jugos de las plantas y de los jugos para explicar la idea de que las sustancias activas, que son las que producen potencialmente adicción, están en organismos mayores. Es decir, la nicotina está en la planta del tabaco, la cocaína está en la planta de coca, la morfina está en la planta de amapola, el tetrahidrocannabinol está en la planta de marihuana, pero el cerebro también tiene la capacidad, como decía Pepe Franco, de generar sus propias sustancias que son químicamente muy parecidas, casi idénticas a las que producen adicción. Y esto es, digamos, lo maravilloso del proceso desde el punto de vista científico y desde el punto de vista de todos aquellos que nos hemos interesado en estudiar el cerebro humano. ¿Cómo es posible que nuestro cerebro produzca, por ejemplo, endorfinas, que son muy parecidas a la morfina, o produzca endocannabinoides, que son muy parecidos al tetrahidrocannabinol, que es la sustancia, digamos, activa de la marihuana? Y si el cerebro produce estas sustancias y tiene receptores para ella, tenemos que tratar de entender por qué están ahí, qué ha pasado en términos evolutivos de la especie y de otras especies, de los mamíferos, para ver cómo algunos de ellos somos capaces de producir este tipo de sustancias y en qué condiciones las producen. Si están ahí es porque tienen un papel que jugar en la naturaleza, y lo que corresponde a la ciencia es tratar de indagar cuál es ese papel, por qué están ahí. Y a lo largo del libro, Oscar hace un buen desarrollo de cómo todo esto se va relacionando a ciertas estructuras cerebrales donde está el centro del placer, donde están los mecanismos de gratificación. ¿Qué pasa cuando nos sentimos contentos? ¿Qué pasa cuando estamos eufóricos? ¿Qué pasa cuando meten gol los Pumas? ¿Qué pasa? ¿Qué sistemas se activan? Porque nos da gusto. ¿Qué nos está pasando allá adentro? Algo tendría que estar pasando y la ciencia ha permitido empezar a descubrir lo que pasa y a encontrar estructuras y circuitos de células nerviosas que se activan cuando experimentamos placer, cuando tenemos algún tipo de recompensa. Y esto es un fenómeno muy parecido al que ocurre cuando usamos alguna de estas sustancias, que esta es una de las preguntas más pertinentes del libro que hace Oscar. ¿Por qué usamos drogas? Porque debe haber alguna razón para usarlas. Y una de ellas es, pues porque existen estos centros del placer, porque existen estos circuitos que cuando se activan nos generan una situación placentera, una situación de recompensa y que está ligada no solamente al uso de drogas, sino a otras sensaciones placenteras como son las que se experimentan, por ejemplo, en la sexualidad. Pero también hay regiones en el cerebro que generan entonces la sensación opuesta. Y aquí yo tendría, digamos, un tema para discutir, porque Oscar, creo que con fines didácticos, pone al miedo como sensación opuesta al placer, y yo no estoy tan seguro que sea una sensación opuesta al placer, pero para fines didácticos, que es el punto que él quiere hacer y lo hace bien, es decir, a quien quiera leer el libro, ojalá lo lean todos, miren, así como hay un circuito de la recompensa y del placer, hay otros circuitos que se encargan de generarnos sensaciones mucho menos placenteras, francamente, algunas de ellas molestas, atemorizantes, como es el caso del miedo o de la angustia, que no son lo mismo, pero que están relacionados. El hecho de que haya estos dos tipos de mecanismos nos permiten entender un poco mejor las conductas en los seres humanos. Es decir, a diferencia de lo que ocurre en otras especies,
la conducta en el ser humano está en muy buena medida condicionada por lo que ocurre en el cerebro. Y entonces por eso es que muchas de las teorías conductistas, que son muy interesantes, se aplican muy bien a otras especies de donde podemos aprender. Oscar, que es un investigador muy sólido, pues hace su investigación en ratones y es un modelo que se ha usado desde hace mucho tiempo para entender algunas funciones del sistema nervioso. Lo que ocurre es que no siempre los resultados de los ratones son extrapolables a los seres humanos, lo cual me parece bien. Cuando yo hacía investigación clínica, le decía a mis amigos de la investigación básica que no estaba seguro si mis resultados en personas eran extrapolables a los ratones que ellos usan en el laboratorio. Son sistemas que comparten elementos, pero son sistemas que también tienen elementos que los diferencian. Ahora, la otra pregunta muy importante es ¿por qué algunos se vuelven adictos? ¿No? La primera pregunta es ¿por qué nos gustan las drogas? Y ya hay una explicación que da Oscar muy buena. Y la segunda pregunta que hace muy pertinente también es, bueno, ¿por qué algunos se vuelven adictos? Lo primero que habría que señalar es que hay una serie de cifras que están ya muy bien documentadas en estudios de investigación rigurosa que muestran cuál es el riesgo de adicción entre los usuarios de alguna de estas sustancias. Porque las sustancias por sí mismas tienen un factor de riesgo variable. Por ejemplo, el riesgo de volverse adicto a la nicotina entre los que fuman es del 32%. El riesgo de volverse adictos a la marihuana entre los que la usan es del 9%. El riesgo de volverse adictos a la heroína es del 23%. El riesgo de volverse adictos a las anfetaminas es del 11%. El riesgo de volverse adictos al alcohol es del 15%. Entonces, como ven ustedes, hay tasas de riesgo que van desde el 9% con la marihuana hasta el 32% con la nicotina. Entonces, la droga en sí tiene un factor de riesgo de volverte adicto que es variable, y aquí es donde empieza el verdadero enfoque de salud pública, del que afortunadamente hoy hemos avanzado porque ya lo incorporaron al discurso algunos políticos. Ahora el siguiente paso es que lo entiendan. Entonces, el punto fundamental es decir, hay riesgos diferentes. No es lo mismo un usuario de marihuana que un usuario de nicotina. Tiene más riesgo de volverse adicto el que fuma cigarrillos. Eso es la verdad. Como también habrá que decirlo, ha habido programas muy exitosos que permiten que aún con drogas altamente adictivas como la nicotina, campañas bien pensadas, bien instrumentadas y bien desarrolladas. Y aquí está Rafael Camacho Solís, que fue colaborador de una época en la Secretaría y que ahora preside el Instituto de las Adicciones del DF y conoce muy bien estos datos. Una buena campaña permite que haya una reducción importante entre los usuarios y una rehabilitación importante entre los adictos. Y este es un concepto también que me parece muy importante. Pero hay otras razones que determinan el riesgo de adicción. Unas, ya lo decíamos, son propias de la sustancia y otras son propias de la persona. ¿Sí? Habemos personas que somos más susceptibles que otras a volvernos adictos. ¿Por qué? Por muchas razones. Una de ellas son los genes. Nuestros genes también cuentan en esto. Si alguien tiene una historia familiar de adicciones al alcohol o al tabaco o a otras drogas, también debe prender un foco rojo. Quiere decir que su riesgo, su vulnerabilidad genética es mayor que la de otras. Entonces ese riesgo potencial de 15% a lo mejor se multiplica y se va al 70%, porque en personas normales es del 20%, pero como yo tengo una vulnerabilidad genética, este riesgo se me va a disparar. Y entonces es muy importante conocer si hay esos antecedentes y el papel que juegan los genes. Otros factores que influyen en esto es la razón por la cual estamos usando la droga.
Y aquí uno de los signos más informadores que puede haber es si alguien está usando la droga con fines, así sea inconscientes, medicamentosos. Es decir, estoy usando la droga para tranquilizarme, no nada más por el gusto de usarla, sino porque me tranquiliza. La estoy usando para sobreestimularme porque tengo mucho trabajo. Es decir, la razón por la cual se use la droga también influye mucho. No es lo mismo el uso estrictamente recreativo, ocasional, que el uso ya con estas funciones. Si yo soy alguien que estoy permanentemente angustiado y necesito usar una droga para bajar mi angustia, la estoy usando con fines supuestamente medicamentosos, y este es un factor de riesgo adicional. Estoy desvirtuando, digamos, el origen que es estrictamente recreativo del uso de algunas drogas. De manera que la persona cuenta, el medio ambiente cuenta, y esta diferencia entre la adicción y el uso ocasional y recreativo es fundamental. Pero algo hay que decir al respecto: ninguno de los dos son delincuentes. Ni el que es adicto, ni el que es usuario ocasional de una droga es delincuente por el hecho de hacerlo. Cuando hemos hablado para descriminalizar el proceso de las adicciones, partimos precisamente de este principio. No es que no hagan daño, si hacen daño, son drogas, no son inocuas. Hay que tener cuidado. Desde luego en los menores de edad deben quedar estrictamente proscritas, prohibidas, porque el riesgo es mayor. Pero tampoco podemos simplonamente brincar a la conclusión de que consumir una droga convierte a alguien en delincuente por el hecho de hacerlo, y menos aún si es adicto. Unos y otros necesitan, y este es el otro lado del enfoque de la salud pública, necesitan en todo caso tratamiento, necesitan rehabilitación, o necesitan mayor información, necesitan mayor conocimiento y mayor educación al respecto. Y la diferencia entre el enfoque criminal y el enfoque de salud público radica entonces también no solamente en cómo entendemos el efecto de las drogas, sino qué hacemos con los usuarios para ayudarlos. Y Oscar, en la parte final de su libro, también habla de la prevención y de la educación, lo cual me parece que es un acierto. Finalmente, comentaría, para darle la palabra al propio Oscar y a ver el coordinador aquí cuánto tiempo más nos deja, en que la diferencia que hace Oscar en el libro entre las drogas naturales y las de diseño me parece también que es muy adecuada, porque el concepto de las drogas de diseño, a diferencia de todas las que hemos hablado ya ahora, la marihuana, la morfina, que ya decíamos que están en los jugos de las plantas, de la amapola, las drogas de diseño son, ahora sí que literalmente son otro boleto, ¿no? Las tachas y todo lo parecido a las tachas, que precisamente por eso se llaman tachas, ¿no? Porque estas yo creo que hay que ponerles un tache contundente, ¿no? Son drogas que nada tienen que ver con los sistemas propios del cerebro, nada tienen que ver con los endocannabinoides ni con las endorfinas. Son drogas diseñadas, muy potentes, diseñadas en laboratorios sofisticados que pueden producir daños en una dimensión mucho mayor. El éxtasis, por ejemplo, algunas metanfetaminas que realmente sí pueden producir trastornos psicóticos con mucha más frecuencia y que representan riesgos mayores a la salud. No quiero decir que las otras no tengan riesgo, sobre todo si aquí hay algunos compañeros de la prensa, ahí les encargo mucho su comentario. No estoy proponiendo que las otras no tengan riesgo, sí tienen riesgo, si no, no serían drogas. Pero lo que estoy diciendo es que el riesgo de unas es de un nivel y el riesgo de otras es de otro nivel. Y lo que me parece que ha sido un error es tratarlas a todas como si fueran iguales y ponerlas a todas en un paquete que decimos estas son ilícitas, ¿no? Y luego otras que tienen daños a la salud graves, como el alcohol y el tabaco, decimos estas son ilícitas.
Entonces, esa clasificación es la que no tiene mucho sentido, si la vemos desde el punto de vista de un análisis objetivo, científico, de lo que conocemos acerca de las drogas. Hay que buscar otra clasificación, pero desde luego partiendo del principio de que todas son drogas, ninguna es inocua y todas pueden potencialmente producir efectos indeseables. Si lo hacen en etapas tempranas, si se consumen en etapas tempranas, los riesgos aumentan. Pero para ver, digamos, la inconsistencia de esta otra clasificación de la cual Oscar se aparta atinadamente en su libro, veamos, por ejemplo, algunos datos que tienen que ver con uso de drogas y muertes violentas. Es una preocupación que todos tenemos, ¿no? Es decir, ¿hasta dónde el usar drogas propicia más muertes violentas? Bueno, pues la droga que se asocia a más muertes violentas, según los datos estadísticos en nuestro país, es el alcohol. Por ejemplo, en un estudio reciente que unos colaboradores y colegas míos hicieron, analizando en el servicio médico forense los cuerpos que llegaban al servicio médico forense, independientemente de la causa. Ustedes saben que al servicio médico forense pues llegan las muertes violentas, que ocurren sobre todo en la vía pública y pueden ser de diversos orígenes. Bueno, ahí se hacen estudios toxicológicos y se ve quiénes son positivos estos estudios toxicológicos. Bueno, pues en una serie larga, bien hecha de estos casos, se encontró que el 77% de los que resultaban positivos a estudios toxicológicos, lo que traían era alcohol. En contraste, marihuana, solamente el 7%, tranquilizantes el 8%, cocaína el 6%. Entonces, lo que podemos decir es, en esa muestra, en función, que es una forma interesante de analizar el fenómeno de muertes, violencias y consumo de drogas. No es la única, pero es una forma de hacerlo y nos dan datos de esta naturaleza. En los servicios de urgencias, en el sistema de salud, también aquí hay datos interesantes, forma de ver, a ver cuáles son los daños a la salud de todos los pacientes que llevan a los servicios de urgencias, por todas las razones que sean, porque tuvieron un accidente, porque tienen un infarto, porque tienen un cuadro de dolor. No estamos hablando de qué diagnóstico, sino que llegan al servicio de urgencias, se le toma una muestra de sangre, se hace un análisis toxicológico y otra vez vemos lo mismo. Si traen o no traen alguna sustancia y cuál es la más frecuente. Bueno, pues vean ustedes que de los que fueron positivos a la toxicología, el 68% fue alcohol y el 10% fue marihuana. Bueno, y como eso hay, digamos, infinidad de datos que nos permiten, con toda sensatez, con calma, como lo hace Oscar en su libro, con argumentos, desmenuzando la evidencia, decir, oigan, vamos clasificando a las drogas de una manera más racional y vamos encontrándole a cada una de ellas el marco regulatorio. Un último capítulo que toca Oscar muy bien se refiere, por ejemplo, a los opiáceos, que son todos estos analgésicos muy, muy potentes, que son adictivos, pero, caray, qué efecto tan formidable tienen, por ejemplo, para mejorar la calidad de los enfermos terminales, de los enfermos con cáncer, que va incrementando la prevalencia y que en pleno siglo XXI, a mí me parece que lo ético, lo moral, es que no mueran con dolor, si les podemos ayudar en esa parte. Y bueno, pues no hay mejor droga para combatir el dolor que los opiáceos. Entonces tenemos que abrir también espacios en la legislación mexicana para que estas sustancias, que no tienen nada que ver con las drogas de diseño, con las tachas, puedan también ayudarnos en ciertas circunstancias, porque yo creo que todos tenemos el derecho a morir con dignidad y todos tenemos el derecho a morir sin dolor, y para ello necesitamos que nuestros médicos que nos vayan a atender
nuestros familiares que pudieron acompañarnos en esa última etapa de nuestra vida tengan acceso a estos medicamentos opioides, no con fines de abuso ni con fines recreativos, sino con fines terapéuticos. Entonces, como ven ustedes, no todas las drogas son necesariamente malas, depende de cuál estamos hablando, para qué las queremos usar y en qué condiciones las podemos utilizar. Yo finalmente, y aquí es algo que pienso que en la segunda edición del libro de Óscar, porque se va a agotar muy rápido, porque está muy bien hecho y viene muy a cuento y trae mucha información, entonces tiene mi amigo Óscar, que es un académico de primera, que empezar a trabajar, si no es que ya lo hizo, ahorita nos va a sorprender, va a decir que ya está empezando a trabajar en la segunda edición. Y la segunda edición, estimado Óscar, creo que podría beneficiarse si le agregas algunos capítulos adicionales que tienen que ver con las adicciones. Por ejemplo, ¿de qué tamaño son los mercados de estas drogas? Porque también para entender el fenómeno en la parte ambiental no podemos excluir del análisis la parte económica, ¿no? Detrás de esto, bueno, no se trata de que te metas a la parte del lavado de dinero, sino simplemente, como lo has hecho en los otros capítulos, algunos datos nada más para darnos una idea, que los lectores se den una idea de qué tamaño es el mercado de estas drogas. Y yo, en aras de concluir mi presentación y no dejar de dar algunas cifras, les daría, por ejemplo, los últimos datos de acuerdo a Naciones Unidas. El mercado de la cannabis representa, por lo menos, son cifras muy conservadoras, 140,000 millones de dólares al año. El de la cocaína, esto es de lo que se puede recaudar, se puede conocer. Obviamente son cifras que, imagínense ustedes, puede que son la punta del iceberg, ¿no? Esto es lo más chiquito, es lo que vemos. Lo verdaderamente grande es lo que está abajo, pero si estimamos lo que vemos, podemos imaginar lo que está abajo. Para la cocaína son aproximadamente 85,000, para la heroína son aproximadamente 55,000 millones de dólares al año. Y el otro capítulo que me permito sugerir para tu segunda edición, Óscar, si no es que ya lo tienes pensado, es el que nos ilustres con algunas cifras, retomando el concepto de quienes usan las drogas, quienes son adictos, no son criminales, son en todo caso enfermos y requieren fundamentalmente atención médica. Bueno, pues no dejar a un lado de mencionar estas cifras preocupantes que tenemos. Por ejemplo, en los ceferezos en México, el 60% de los reclusos en todas las cárceles de México están ahí por delitos contra la salud, y de los que están ahí por delitos contra la salud, 2 de cada 3 están por posesión de marihuana. Y además, esta cifra en mujeres es todavía más alta. Entonces, creo que no es una mala idea, digamos, el que se complemente tu excelente, pequeño, gran librito en una edición subsecuente con algunos de estos datos, pero por lo pronto lo que nos deja Óscar Prospero es realmente una contribución muy importante, bienvenida en México, y es pues una obra, Óscar, que le da a tu trabajo de investigación una proyección de difusión gracias a la iniciativa que la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, que encabeza Pepe Franco, han hecho posible. Así que el balance es altamente favorable. Felicidades a Óscar, felicidades a la Dirección de Divulgación de la Ciencia, y gracias a todos ustedes por tener la paciencia de escucharme esta mañana. Muchas gracias, Juan Ramón. Y le pasamos ahora el micrófono a Óscar, por favor. Bueno, muchísimas gracias, aquí me deja con sentimientos encontrados el doctor Juan Ramón de la Fuente, porque entendió perfectamente todo lo que traté de transmitir en el libro, y no sé si lo entendió porque creo que a nadie le queda duda, es una persona muy inteligente, ¿verdad? O porque yo lo escribí bien. Esa es una preocupación muy genuina, porque cuando todo el mundo va a decir, ¿y dónde está lo que dijo el doctor Juan Ramón de la Fuente, no? O sea, en este libro.
Así es de que, pues definitivamente es una preocupación. Conforme hablaba, y antes de que mencionara los otros 2 capítulos que debió haber metido en el libro, oírlo es inspirador, no lo pueden negar. Creo que más de uno aquí tiene que encontrar una tremenda inspiración en él, que no es la primera vez. Yo siempre me he declarado de la fuentista, si me permiten decirlo, desde que ha sido nuestro rector, desde que fue nuestro coordinador de la investigación científica. Yo era una de las personas que siempre hacía fila para poder saludarlo cada vez que él se presentaba, y a veces me quedaba viendo como, creo que lo he visto antes, ¿no? O sea, como que siempre se forma para saludarme, pero realmente yo lo conozco desde hace mucho. Yo voy a decir que me conoce desde hace menos de un año, donde he tenido la oportunidad de estar trabajando en un documento que él está dirigiendo. Pero bueno, esto es para decir que si no encuentran todo lo que el doctor de la Fuente dijo en el libro, pues es en realidad porque él ve un poco más allá de lo que está escrito. Pero ojalá y encuentren la mayoría, porque esa era la intención. Y la intención era escribir un libro pequeño, por lo cual con la asesoría de la coordinación de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, con la licenciada Rosamela Álvarez también, que anda por allí, muy agradecido con ella también, nos dice que el libro debe ser pequeño, que el libro debe poder traerse en la bolsa, para que se pueda leer mientras van en el elevador, mientras están en el baño, mientras van en el metro, ¿verdad? Para que lo traigan ahí y puedan leer algunas cosas. Debe ser de fácil lectura, me decía, y me lo regresó más de una vez, oye, ¿qué dice aquí, por favor, hombre? No, o sea, el doctor de la Fuente también me ha regresado cosas ahí, oye, ¿qué dijiste aquí, por favor? A ver si escribes en español, ¿no? Entonces, todo eso lo intenté hacer, y todo eso finalmente tuvo la aprobación de las personas que dijeron, bueno, sí te lo vamos a publicar y sí te lo vamos a distribuir, ¿verdad? Entonces, toda la intención del libro, aparte de que pueda leerse bien y fácil, la intención es informar. Porque miren, algunas veces me han hecho alguna entrevista, y cuando empiezo a decir algunas cosas del cerebro y cómo maneja placer y cómo maneja miedo, que bien me hace el doctor de la Fuente la acotación, miedo no es lo opuesto al placer, pero tal vez en el contexto se pueda entender que simplemente traté de establecer los sistemas oponentes. Pero en fin, cuando me hacen estas entrevistas, me doy cuenta que empiezo a decir cosas que les sorprenden, de que el propio cerebro, como ya lo anotó el doctor de la Fuente, genera las propias moléculas que de alguna manera van a ser usurpadas por drogas de abuso, ¿verdad? Es cierto que no metí gran cosa en la parte de establecer muy claramente que un usuario definitivamente y en ningún momento debe ser considerado un delincuente, ¿verdad? En todo momento que yo digo, bueno, si es una persona ya adicta, no estoy pensando en un usuario experimental, no estoy pensando en un usuario que ocasionalmente ha consumido cualquier tipo de droga, sino una persona que verdaderamente, de acuerdo a criterios bien establecidos, ya presenta un daño en su conducta, en su físico, en su relación con la sociedad. Bueno, pues él lo tenemos que considerar un enfermo y tiene que ser ayudado, ¿verdad? Entonces, eso es parte también de lo que persigue el libro. Saber por qué nos podemos volver adictos, como ya lo anotó el doctor de la Fuente, era la primera pregunta. Saber cómo ocurre. Todo el mundo podemos ser adictos, todo el mundo tenemos la vulnerabilidad. Ese es el punto que trato de hacer llegar en este libro, y que ojalá aquel que se atreviera a comprarlo y a leerlo encuentre esa información ahí. En el programa había quizá la oportunidad de que hicieran alguna pregunta, y entonces sí me gustaría, puesto que en el libro digo lo que yo quería decir, pues ya mejor me callo y que haya alguna pregunta por ahí que quieran hacer. Muy bien. Y antes de pasarles el micrófono para que hagan preguntas y comentarios, quisiera darles 2 anuncios muy rápidos. Uno es que la Academia Mexicana de Ciencias edita una revista que se llama Ciencia, y esta revista tiene temas diferentes, trata temas diferentes, y tiene
una edición en donde se tratan las adicciones. Es un magnífico complemento para el libro de Oscar, y de hecho Oscar escribe uno de los capítulos sobre el cerebro adicto. El otro anuncio es que normalmente este libro cuesta 80 pesos, el día de hoy si lo compran costará 40 pesos. Ahora sí, pasamos a las preguntas allá atrás. El amigo que tiene la mano levantada la levantó primero, por favor. He escuchado sobre la oxitocina, que se conoce como la molécula, y me preguntaba yo si en las adicciones ya hay algo como proyectado, como un mecanismo de compensación, como una cuestión moral, porque bueno, hay una investigación, no recuerdo bien el autor, pero él habla de moral molecule, la oxitocina. Si en las adicciones ya hay algún tipo de investigación para hacer un contrapeso al otro que podría ser violento. Vamos a tomar varias preguntas simultáneamente para que no hagamos un diálogo muy... Adelante. Felicidades por su libro, doctor, sí me parece muy claro. Y en este tono de claridad quisiera saber si en las drogas sintéticas hay alguna sustancia que se use más, porque hay más de 250 al año. Es difícil seguirles el rastro de las nuevas, pero esas nuevas hay sustancias base que se utilizan más. Y si las hay, ¿por qué se usan esas? ¿Por su efecto? Porque son fáciles de conseguir. ¿Por qué razón se usan esas como base de las nuevas que ni siquiera conocemos? Amigo, otra mano. Sí, felicitaciones al doctor Prospero. Una pregunta para el doctor de la Fuente y otra para el doctor Prospero. La primera, doctor de la Fuente, ¿qué opina sobre la legalización y o despenalización de las drogas como la marihuana con propósitos recreativos exclusivamente? Y la pregunta para el doctor Prospero es, doctor Prospero, ¿qué opina usted de el efecto de las drogas como la marihuana también u otras drogas, si mejoran los procesos cognitivos, como es el caso específico de la memoria y el aprendizaje? A ver, por favor. Creo que falta también mencionar cómo podemos generar las drogas naturales para ser felices y no necesitar estas cosas. ¿Qué papel se hace, por ejemplo, la meditación? Un par de preguntas más allá, por favor. Sí, complementaria a una que ya se hizo, lo que se discute actualmente en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que abarca aspectos no solo de la parte recreativa, sino en general una modificación a la legislación sobre el uso de estas sustancias. ¿Cuál es la opinión de ustedes? Una última pregunta.